Hey, hola, ¿qué tal? Espero que estés súper bien. El día de hoy te voy a dar 10 consejos para hacer mejores fotografías de retrato. Así que comenzamos. Bien, el consejo número 1 es utilizar objetivos que te generen bokeh. Para eso vamos a utilizar objetivos como el 50, el 35, el 75-300. Fuera de esos objetivos hay muchos otros como el 105, hay muchos más. Pero si apenas estás iniciando, te recomiendo que te compres un 35 milímetros o un 50 milímetros 1.4 o 1.8. Obviamente si vas a hacer retrato, pues necesitas objetivos como estos para generar ese tipo de bokeh. Muy bien, en este caso estamos grabando con un 50 milímetros, como puedes ver pues el fondo está bastante cerca, así que el bokeh que generamos no es mucho, pero si nos alejamos más del fondo, muy bien, como puedes ver pues nos hemos alejado un poco más del fondo, así que el bokeh, el desenfoque que generamos en el fondo pues es mucho mayor. Entonces esto va a jugar un papel importante a la hora de hacer tus retratos. En este caso, como ya te dije, estamos utilizando un objetivo 50 milímetros. Ahora vamos a utilizar el 18-55 para que veas la diferencia tan grande. Muy bien, en este caso estamos utilizando el 18-55 a su máxima apertura de diafragma, en este caso 3.5. Y como puedes ver, pues el bokeh que se genera al fondo no es igual. Ahora vamos a probar con otro lente en el cual vamos a ver también la diferencia que obtenemos en el fondo, ¿sí? En este caso va a ser un 75-300. Bien, en este caso estoy utilizando un 75-300, aquí lo tenemos en 75 milímetros a una apertura de 4, que es lo máximo que me permite abrir. Y como puedes ver, el bokeh que se genera pues es bastante, pero es un poco más suave, es un poco mejor, un poco más chévere para trabajar retratos si queremos que el fondo se note un poco más. Voy a probar ahora con el máximo milimetraje del lente, que serían 300. Me tocaría hacer en una distancia pues muy prudente, muy lejos de nuestro modelo. Aquí te voy a mostrar más o menos a qué distancia estoy de nuestro modelo. Mira que estamos muy lejos y pues el bokeh que se genera es prácticamente igual, pero con diferencia del 50 milímetros es un bokeh mucho más suave que nos va a permitir ver mucho más lo que hay atrás. En el caso, por ejemplo, de que vayamos a hacer fotografías de retrato en paisajes y queremos de pronto que se vea un poco más el paisaje, es muy bueno utilizar lentes como estos, de verdad nos van a servir mucho. El consejo número 2 es la exposición, ¿sí? En nuestra cámara tenemos esta posibilidad de ver el exposímetro para evitar de este modo fotografías subexpuestas o sobreexpuestas. Como en este caso te voy a mostrar por acá dos ejemplos. Este es el de una fotografía subexpuesta y este es el de una fotografía sobreexpuesta. Bueno, por una buena exposición vamos a tener en cuenta el exposímetro que tenemos en nuestra cámara, en este caso es este de acá. Para una buena exposición pues lo ideal sería que estuviera en 0, pero esto no tiene que ser así siempre, es decir, pues por ejemplo si tenemos una fotografía en contraluz podemos mover esto para obtener unos pasos más de exposición, es decir, tener mucha más luz, o mermarle un poco más de luz subexponiendo unos pasos la foto, ¿sí? Eso es muy importante que practiquemos pues como toda esta parte. Muy bien, aquí por ejemplo estoy grabando unas ramitas de un árbol. Se supone que aquí la exposición está correctamente, pero si yo subo unos pasos de exposición pues vas a ver que obtengo mucha más luz y por ende se ve mucho mejor. Recuerda que esto no siempre tiene que quedar en 0, podemos jugar un poquito con los pasos de exposición y obtener unas excelentes fotografías de este modo. Aquí también va a jugar una parte muy importante el ISO, es decir, si por ejemplo tenemos un ISO de 100 pues no vamos a necesitar mucha luz. Si lo que necesitamos es luz pues vamos a subir el ISO a un 800, un 400, vamos a estar jugando con el ISO para que obtengamos una buena exposición. Pero recuerda siempre tener en cuenta esta barrita del exposímetro.
consejo número 3 es uno de los más importantes, obviamente, es el encuadre. Para tomar pues nuestras fotos tenemos que saber encuadrar. Si aún no sabes acerca de los planos para tomar fotografía de retrato, te aconsejo que vayas y busques en Google primer plano, primerísimo primer plano, plano americano, plano medio, ¿sí? Esta es una de las cosas más importantes, aunque muchas veces a nosotros se nos olvida encuadrar bien. Digamos, estamos tomando varias fotos y de pronto se nos olvidó encuadrar bien. En el caso de que nos pasara eso, lo que vamos a hacer es que en un programa de edición como Photoshop o Lightroom, pues vamos a reencuadrar, es decir, que vamos a volver a encuadrar la fotografía. Muy bien, para ello te voy a mostrar un ejemplo de reencuadre. En este caso, esta fue una fotografía que realicé hace algunos días y voy a reencuadrar. Para ello, pues me voy a ir a la herramienta cortar y voy a seleccionar con Shift presionado esta parte de acá. Vamos a dar Control 0 y vamos a volver a ver esto. Aquí, si te das cuenta, me aseguré de que uno de los puntos quedara justo en el ojo, para que la parte de la mirada pues fuera mucho más interesante y le llamara más la atención al espectador. Entonces, este es el modo en el que puedes reencuadrar tus fotografías. Como puedes ver, pues si te salió mal a la primera, luego puedes organizarla un poco en el programa de edición, ya sea en Photoshop o en Lightroom. Este fue el proceso final de esta fotografía. Este fue el proceso final. Vamos a dar Control 0. Puedes ver el antes y el después. El cuarto consejo es disparar a la altura de los ojos. Bueno, esto no se aplica del todo 100% en todas las fotos, pero sí que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y es que, por ejemplo, si yo tengo una modelo y le voy a tomar una fotografía de cuerpo entero, pues no se la tome a mi altura, es decir, por ejemplo, yo parado y se la tomo así, sino que me agache más o menos a su altura, y que la cámara quede como completamente de frente con mi modelo, y de este modo pues la fotografía se va a ver mucho mejor. El quinto consejo es que utilices el balance de blancos. Es muy importante según la fotografía que queramos lograr, según la luz del ambiente, los colores que tengamos. Por ejemplo, si vamos a tomar una fotografía de noche, muchas veces hay lámparas que nos dan una luz demasiado cálida. Entonces, si lo que deseamos es contrarrestar esa luz tan cálida que nos generan esas lámparas que alumbran por lo general amarillo, pues así muy cálido, utilizar un balance de blancos, por ejemplo, como el tuxteno, ¿sí? Entonces, es muy importante que según la fotografía que queramos lograr y según pues los colores que deseemos obtener, utilicemos el balance de blancos. De verdad que esta es una herramienta que funciona muy bien, es muy bueno que la utilicemos. El sexto consejo es uno de los más importantes y es la luz. Tenemos que saber trabajar con la luz. En el caso, si lo que quieres hacer es fotografía de retrato en estudio, pues tendrías que tener ya conocimiento de esquemas de iluminación, tendrías que tener pues todo el equipo para hacer este tipo de fotografías, varios flashes, exposímetro, un montón de herramientas para hacer unas buenas fotografías. Si lo que quieres es hacer fotografías de retrato en exterior y utilizar, digamos, iluminación artificial como flashes, pues también debes tener algún conocimiento de esto. Entonces esto ya sería un tema, digamos, un poco más extenso para tratar, así que no lo vamos a tocar mucho. Simplemente es muy bueno que si vas a hacer fotografías de retrato con luz artificial, pues primero estudies esquemas de iluminación, ¿sí? Según lo que pretendas lograr. No te recomiendo que utilices el flash de la cámara, el flash incorporado, porque genera fotos pues con una luz muy plana y la verdad no se ve muy bien, ¿sí? El flash de la cámara se utiliza en casos, digamos, por ejemplo, que esté en un contraluz, así que no te lo recomiendo. En el caso de que vayas a trabajar con luz natural, es muy importante que sepas a qué hora del día vas a hacer la fotografía. Es decir, que no la hagas cuando el sol está muy cenital, el sol está pues muy fuerte, porque vas a obtener sombras muy feas en el rostro. Además de esto, el sol pues le va a molestar a la modelo y va a hacer de pronto gestos no muy agradables, ¿sí? Porque el sol le va a molestar en los ojos
entonces va a ser caras no muy agradables. Algunas horas muy buenas para trabajar con la luz natural, la luz del sol, es en la mañana, de 7 a.m. a 9, 10 de la mañana, o de 3, bueno, más o menos de 4, 5, 3 y media, 4, 5, hasta 6 de la tarde. Otra cosa que puedes hacer es utilizar difusores naturales. ¿A qué me refiero con esto? Utilizar, por ejemplo, árboles, ubicar a tu modelo debajo de un árbol, donde pues va a estar bajo la sombra del árbol y la luz va a ser un poco más difusa, entonces pues vas a obtener una mejor fotografía. Por ejemplo, también a la sombra de un edificio, ¿sí? Utilizar como estos difusores que tenemos en nuestro entorno. Por ejemplo, si posicionas a tu modelo bajo la sombra de un árbol, es muy importante que evites esas pequeñas iluminaciones que entran por los huequitos de arriba del árbol, ¿sí? Que te van a dar luces pues de pronto son muy molestas también. Entonces es bueno que utilices un árbol que sea frondoso, que no entre mucha luz, sino que genere más que todo mucha sombra. El séptimo consejo es enfocar a los ojos. Es muy importante, seguramente ya te lo habrán dicho, y es que siempre tires el enfoque a los ojos. Yo para eso utilizo un truco. Muy bien, para utilizar el enfoque a los ojos, te voy a compartir un truco que es muy útil y es siempre mantener el enfoque en automático. ¿Sí? Eso nos va a garantizar a nosotros que siempre vamos a tener pues como un buen enfoque. Y el truquito es que cuando enfoquemos, si por ejemplo si yo aquí enfoco, ahí estaría en automático. El truco es que si yo enfoco en automático estaría enfocando a los ojos, ¿sí? Y luego para reencuadrar pues no voy a soltar el obturador, ¿sí? No lo voy a soltar. Una vez haya enfocado a los ojos pues reencuadro, ¿sí? Según el encuadre que vaya a utilizar y tomo la foto. De este modo pues aseguramos de que el enfoque va a mantenerse siempre en los ojos a pesar del encuadre que utilicemos. Entonces en automático, enfoque a los ojos, reencuadramos sin soltar el obturador y tomamos la foto. Esto es muy útil y te va a servir mucho para tus fotografías de retrato. El octavo consejo es que siempre dispares en RAW. ¿Por qué? Por ejemplo, muchos disparan en JPG, pero digamos que por ejemplo estamos tomando unas fotos, estamos haciendo muchas fotos y se nos olvidó mirar la exposición. Entonces las fotos que hicimos nos quedaron muy sobreexpuestas, ¿sí? Porque no pusimos atención, o nos quedaron muy subexpuestas. Entonces, si no disparaste en RAW, muy posiblemente vas a perder el trabajo y no vas a poder recuperar esas fotografías que ya hiciste. Entonces, si disparas en RAW, vas a tener la posibilidad de, por ejemplo, te quedó algo subexpuesta, es decir, que no te haya quedado muy subexpuestas, pues con el archivo RAW vas a poder recuperar esa información y no vas a perder tu trabajo. O si te quedó sobreexpuesta, no mucho, porque si te queda completamente sobreexpuesta, pues así la tengas en RAW o en JPG, vas a perder la foto, sino que si de pronto te quedó muy subexpuesta, pues vas a poder recuperar información. Entonces es muy importante que siempre dispares en RAW. Además de eso, pues vas a tener un mayor manejo de los colores en la edición, y esto es muy importante cuando vayamos a editar nuestras fotografías. Entonces siempre dispara en RAW. El noveno consejo es busca referencias. Es muy importante que busques referencias. Para ello te voy a recomendar que utilices Pinterest. Te puedes descargar la aplicación de Pinterest en tu teléfono y allí pues vas a encontrar miles de ideas acerca de la idea que por ejemplo vos tienes. Por ejemplo, si yo tengo una idea, yo lo que suelo hacer es que aclaro viendo referencias. Entonces, por ejemplo, yo me meto a Pinterest, comienzo a buscar cosas relacionadas con lo que yo quiero lograr y por ende pues la idea que tenía la tengo mucho más clara. Lo que hago luego es que le tomo pantallazos a estas ideas, ¿sí? Guardo estos pantallazos en la galería de mi celular y cuando estoy haciendo las fotografías con la modelo, pues le muestro referencias para que ella también entienda más o menos qué es lo que pretendo lograr y qué poses podemos manejar. Entonces, creo que buscar referencias es muy importante, muy bueno, porque te ayuda
a que tengas más clara la idea y a que el trabajo sea mucho más fácil con la modelo. El 10º y último consejo, y no menos importante, es el lugar. Si quieres comunicar, por ejemplo, algo con tus fotos, el lugar va a ser algo muy importante. Entonces te recomiendo que si vas a hacer unas fotografías con tu modelo, busca el lugar, ¿sí? Muchos fotógrafos suelen ir al lugar, estudiar el lugar, mirar el lugar y luego volver ya con la modelo, pero tal vez si no tienes el tiempo o el dinero para ir, después volver, puedes mirar en Google Maps, buscar fotos del lugar, contactar con alguien que ya haya estado allí y que te diga más o menos cómo es, y con esto más o menos ver si sí te funciona o no te funciona. Entonces el lugar de verdad es muy importante. Y creo que esto ha sido todo. Bueno, eran 10 consejos y te voy a dar uno último antes de acabar, que creo que es muy importante, y es que cuando vayas a hacer fotos con una modelo, por ejemplo una modelo que no conoces, que apenas vas a conocer en la sesión, antes de hacer la sesión de fotos entres en confianza con ella, ¿sí? Primero charla con ella, tómate un café, una gaseosa, no sé, cualquier cosa. Primero charla con ella acerca de la vida de ella, entren en esa confianza. Luego de que entren en esa confianza vas a ver que el trabajo va a ser mucho mejor, porque si desde el principio hay una confianza entre modelo y fotógrafo, el trabajo va a ser mucho mejor. Así que te recomiendo que primero entren en confianza, que exista esa confianza desde un principio entre modelo y fotógrafo, y vas a ver que a medida que vayas haciendo la sesión el trabajo va a fluir de la mejor manera. Muy bien, eso ha sido entonces todo, los 10 consejos, bueno, los 11 consejos sobre cómo hacer fotografía de retrato. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides darle like, suscribirte para que estés al tanto de nuevos videos, compartir si crees que este tutorial le puede ser de ayuda a otra persona, a un amigo que recién comienza en la fotografía de retrato, y comentar si tienes alguna duda, sugerencia u opinión. No siendo más, nos vemos entonces en un próximo video y chao.